Hola y bienvenido al programa Pregunta al Doctor de la Lymphoma Research Foundation. Yo soy Víctor González, el director de programas y servicios y seré el operador de este programa. Durante el programa escucharemos información compartida por un doctor experto en linfoma y tendrá la oportunidad de hacer preguntas. Si tiene alguna pregunta, por favor, puede enviarla a cualquier momento usando la caja que dice QIA que ve en su pantalla. Después de la presentación, tendremos una sesión de preguntas y respuestas donde leeremos todas las preguntas. Quiero también recordarles que este programa será grabado. Antes de comenzar, quiero compartir información sobre la Lymphoma Research Foundation con ustedes. La Lymphoma Research Foundation es la organización más grande en el país que está centrada en el cáncer del linfoma. Nuestra misión es erradicar el linfoma y ofrecer servicios a todos que han sido afectados por esta enfermedad. La Fundación ofrece información y programas gratuitas sobre la linfoma y las terapias más comunes. Por ejemplo, nosotros ofrecemos una línea de ayuda donde podemos responder a sus preguntas sobre la enfermedad, diferentes tratamientos y los estudios clínicos. También tenemos disponibles folletos sobre ciertos subtipos de linfoma y nuevas terapias. Ofrecemos asistencia financiera para ayuda con gastos relacionados al tratamiento del linfoma. Y finalmente les sugiero que visiten nuestro sitio web, linfoma.org en español, donde pueden leer noticias, información sobre el linfoma y aprender más sobre programas educativos. Si tiene alguna pregunta sobre estos recursos, por favor llame a la línea de ayuda al 1-800-500-9976. También queremos darles las gracias a todos los patrocinadores de este programa. Sin su apoyo no será posible. Bueno, hoy tenemos un programa maravilloso para ustedes y es un placer introducir al doctor Luis Malpica Castillo. El doctor Malpica es un hematólogo y oncólogo en el University of Texas MD Anderson Cancer Center. Doctor Malpica, gracias por estar aquí con nosotros y en este momento le paso el programa hacia usted. Muchas gracias. Déjame compartir mi pantalla. Bueno, quiero primero empezar mi plática diciendo de que les agradezco bastante por la invitación y sobre todo por compartir esta plática con nuestra población hispanohablante. Yo creo que es importante tener esta oportunidad de poder expresarnos y compartir experiencias y también información en nuestro idioma, que como lo veo en mi práctica clínica hace mucha diferencia. Me voy a presentar muy brevemente. Yo soy Luis Malpica, soy médico oncólogo, profesor asistente en el Departamento de Linfomas de la Universidad de Texas de MD Anderson en Houston. Tengo ya varios años tratando pacientes con linfoma, especialmente esos linfomas que son muy agresivos, llamados linfomas T, que voy a hablar un poquito a la brevedad. Y bueno, estaré muy feliz de no solamente platicarles sobre el linfoma, pero responder las dudas o preguntas que tengan. Siéntase libre de decírmelo, que yo estaría muy feliz de responderles cualquier duda que tengan. Yo quiero empezar esta plática diciendo unas cosas muy importantes. La primera es que esto no es una revisión exhaustiva. O sea, lo que yo le voy a hablar son las cosas básicas, las cosas que que yo creí conveniente a platicar sobre linfomas, por lo cual puede que algunas cosas no apliquen a su situación particular de su familiar o paciente, por eso le recomendaría de pronto que haga una pregunta si hay algo que tiene dudas o que no cree que aplica mucho a lo que usted está experimentando o su familiar está experimentando. Siempre consulte a su oncólogo tratante sobre si una terapia es apropiada o no para un caso específico. Eso es muy, muy importante. Siempre es importante preguntar a su médico primario. Muchas de las terapias que voy a incluir aquí o ensayos clínicos pueden que estén en investigación en ensayos clínicos, por lo que yo voy a ser muy enfático cuando yo diga qué es lo que está disponible por el FDA o aprobado versus lo que se da en estudios experimentales. Y a veces, eso es importante también, cuando ustedes me vean, a veces hay terapias que no están aprobadas por el FDA, pero que aún así podrían ser usadas para casos de ciertos pacientes, pero siempre hay que consultar al oncólogo y depende, por supuesto, de cada caso en particular. Esto es un resumen de lo que yo voy a hablar, de los tópicos. Voy a dar una introducción sobre lo que es linfoma.
Voy a hablar un poco sobre cómo se hace el diagnóstico del linfoma, cuáles son las herramientas que utilizamos para el pronóstico en linfomas y cuál es el tratamiento que damos en general para linfoma. Entonces, empecemos primero con una introducción. ¿Qué cosa es linfoma? Normalmente, en nuestro cuerpo, cualquier célula de nuestro cuerpo tiene una división normal. O sea, cuando uno se corta la piel empieza a regenerarse, las células se empiezan a dividir y cuando ya la célula envejece, que es lo que pasa cuando nosotros vemos que la piel se está cayendo, entra una etapa senil y después entra una etapa de muerte programada. O sea, las células mueren porque están programadas a vivir cierto tiempo y luego de ese cierto tiempo las células mueren. Eso es una división celular normal. ¿Qué es lo que pasa en cáncer? En el cáncer lo que pasa es que una célula pierde la capacidad de morir de manera programada y se vuelve una célula inmortal. Y cuando se vuelve una célula inmortal, se empieza a dividir, a dividir, a dividir, se acumulan en ciertos órganos y eso produce tumores, o lo que conocemos nosotros como cáncer. En el caso de la sangre, hay muchos tipos de células en la sangre. Aquí les enseño una foto de cómo lucen en el microscopio. Por ejemplo, esto es como luce un monocito, un linfocito es así de pequeñito, los neutrófilos que normalmente combaten bacterias tienen gránulos adentro que cuando salen de la célula producen la muerte de la bacteria. Los eosinófilos lo mismo para los parásitos y así. Tenemos también las células rojas que se encargan de transportar la hemoglobina, que es lo que da oxígeno a los tejidos, y las plaquetas, que son las que son el sistema de coagulación, o sea que ayuda a formar los coágulos para que uno no muera desangrado. En el caso del linfoma, las células afectadas son los linfocitos. Entonces son las células que vamos a ver que están comprometidas en este tipo de cáncer. ¿Y dónde están los linfocitos? En el sistema linfático. El sistema linfático se encuentra prácticamente en todo tu cuerpo. Por ejemplo, las amígdalas, ahí viven muchos de los linfocitos. El timo, que es muy importante cuando somos niños, porque ahí es donde se entrenan los linfocitos para que puedan matar las bacterias y todo lo que es no normal. Por ejemplo, personas que desarrollan artritis reumatoide, ya solo como dar un ejemplo, o lupus, que de pronto ustedes deben haber escuchado, se cree que cuando el timo no entrena bien a los linfocitos, eso produce enfermedades autoinmunes, o sea que tus propios linfocitos quieren destruir tus propios órganos. Entonces el timo es muy importante durante el crecimiento, pero usualmente la etapa adulta ya empieza a degenerarse y en algunos casos hasta ya no se puede ver. Otros órganos, los nódulos linfáticos también se encuentran en diferentes partes, como en el cuello, en las axilas, en los brazos, en la ingle, que es donde la mayoría de personas lo siente cuando uno tiene una infección. Y el vaso también es un órgano importante, porque ahí donde también viven muchos de los linfocitos que son las células que les enseñé anteriormente. Entonces, ¿qué cosa es el linfoma? El linfoma es cuando estos órganos que estamos refiriendo tiene estas células, ¿no? Nosotros tenemos diferentes tipos de linfocitos. Tenemos un linfocito que se llama CD8 o linfocito TCD8, que es un linfocito que se conoce como citotóxico. Es un linfocito que su tarea es matar cualquier agente que es infeccioso. Tenemos los linfocitos B, que son los que generan los anticuerpos. ¿Qué son los anticuerpos? Son proteínas que son generadas en base a una memoria porque ha sido expuesto a algo. Por ejemplo, los anticuerpos contra COVID. Cuando tú recibes la vacuna, el linfocito B es el que produce los anticuerpos para protegerte contra COVID. Tenemos un linfocito regulatorio, o linfocito T regulatorio, que como ven acá, luce como un policía. ¿Por qué? Porque lo que hace es, cuando la inflamación se produce, el linfocito regulatorio es el que para la inflamación, el que la detiene. Si no, constantemente tendríamos fiebre y esas cosas. Y el linfocito CD4 es el linfocito de ayuda. ¿Qué significa? Por ejemplo, cuando te dan la vacuna de COVID, el linfocito CD4 es el primero que coge la vacuna y se lo enseña al linfocito B para producir los anticuerpos. Entonces, como ven aquí, estos linfocitos son los que se encargan de interactuar entre ellos para producir y defendernos de cualquier tipo de infección, sea una infección viral o bacteriana, pero también cáncer. Porque si una célula normal se empieza a replicar o se empieza a dividir muy rápido, los linfocitos van y atacan el cáncer para destruirlo. Ahí es donde viene el concepto que ustedes después vamos a discutir de los CAR T cells o células CAR T, que es usar tu propio sistema inmunológico que sabemos batalla infecciones y cáncer para batallar el cáncer o el cáncer que uno mismo puede tener.
¿Qué pasa cuando estos linfocitos se dividen muy rápido y empiezan a crecer de una manera acelerada? Se genera lo que se conoce como linfoma. Y estos linfomas pueden producirse de células B, de células CD8, de células CD4. O sea, cualquier linfocito que esté mal produce linfoma. Entonces, ¿cómo dividimos los linfomas? Los linfomas los dividimos como linfoma de Hodgkin. ¿Por qué se llama linfoma de Hodgkin? Porque tiene estas células que parecen un búho que se llaman células de Hodgkin. ¿Ok? ¿Y por qué es importante? Porque estas células de Hodgkin, o como también se conocen, red Stember, se ven en el microscopio. Es casi patognomónico. ¿Qué significa patognomónico en medicina? Que si tú ves esas células, debe ser Hodgkin. Lo importante también es que el linfoma de Hodgkin es más de 80% de las veces muy curable. Y usualmente pasa en gente muy, muy joven. Entonces, ¿cómo llamamos a los linfomas que no son Hodgkin? Lo llamamos linfoma no Hodgkin. Así de simple. Y dentro de los linfomas no Hodgkin, básicamente lo que tenemos son, y si ustedes recuerdan la diapositiva anterior, habían linfocitos B y linfocitos T. Entonces, dentro de los linfomas no Hodgkin tenemos linfoma de tipo B y linfoma de tipo T. Los linfomas de tipo B son los más comunes, son los linfomas no Hodgkin más comunes. Dentro de ellos, el más común es el que se conoce como linfoma de células difusas B, ¿ok? O lo que se conoce en inglés como DLBCL. En el caso de, por ejemplo, linfoma folicular es otro tipo de linfoma de tipo B. El linfoma de la célula marginal es otro linfoma de tipo B. Y el mantle cell linfoma de células del mantle, es otro linfoma de tipo B. Veo que hay algunas preguntas ahí viniendo. Les prometo que sigan escribiéndolas, que al final vamos a discutir y a clarificar sus preguntas. Por favor, escríbenlas, mándelas así, no sientan miedo. En el otro lado, el linfoma de tipo T es un linfoma que sucede, primero que es un linfoma muy raro y que pasa alrededor del 10% de todos los linfomas. O sea, 1 de cada 10 linfomas que diagnosticamos es linfoma de tipo T. Así de raro es. Pueden ponerlo de pronto 1 de cada 100 o de pronto 10 de cada 1000. O sea, es muy poquito lo que vemos esto. El problema es que la mayoría de estos linfomas de tipo T son linfomas muy agresivos y muchas veces no responden bien a la terapia. Entonces, yo voy a hablar un poquito de estos linfomas porque me imagino van a venir preguntas sobre esto, pero hay linfomas de tipo T por ahí que debido a los avances de la tecnología y del apoyo de fundaciones como el Lymphoma Research Foundation, que hemos podido avanzar en terapias y ahora podemos curar algunos de los linfomas T que antes eran considerados muy agresivos e incurables. Entonces, continuando con esto, vamos a hablar un poquito, después de haber definido el linfoma, sobre el diagnóstico. ¿Cómo es que se diagnostica el linfoma? Lo más importante en el diagnóstico del linfoma es la historia clínica. ¿Qué me refiero con historia clínica? Es detallar los síntomas del paciente y que el médico vea qué es lo que encuentra en el examen físico. Eso es muy, muy importante porque a veces los síntomas te ayudan un poco. Por ejemplo, fiebre, sudoración nocturna o pérdida de peso, que no es intencional, porque uno puede perder peso porque está en dieta, pero no necesariamente lo pierdes si es que no haces nada. Si estás no haciendo ejercicio ni nada y todo lo estás en la casa, no tienes por qué perder peso, especialmente si tu dieta no ha cambiado, si comes lo mismo. ¿Qué síntomas del linfoma podemos buscar? Bultos en el cuello, en la axila o en la ingle, dolor de barriga, náuseas, vómitos, tos o falta de aire si es que el tumor está en el pecho, dolor de cabeza o debilidad si es que el tumor está en el cerebro, o lo que se conoce como síntomas B, que son fiebre, sudoración nocturna o, de nuevo, pérdida de peso que no es intencional. O sea, que pasa simplemente porque el linfoma se está consumiendo nuestros nutrientes. Otros síntomas se pueden relacionar a si el linfoma está en un sitio llamado médula ósea. Por ejemplo, si el linfoma está afectando las células de la sangre, que son las células blancas, o las rojas o las plaquetas, si las plaquetas están bajas, el paciente va a presentar sangrado, o va a tener moretones o manchas de heridas muy rápido. Si los glóbulos rojos están bajos, va a tener falta de aire, palpitaciones, mareos, cansancio porque tienen anemia. Si los glóbulos blancos están bajos, que son las células de las defensas, entonces va a tener infecciones. Entonces, si se ven, es un espectro de síntomas que pueden pasar y por eso es importante, si ustedes presentan cualquier uno de esos síntomas, presentar a su médico primario para empezar la evaluación inicial. Entonces, después de que hacemos el examen físico, ¿cómo diagnosticamos linfoma? Lo que nosotros necesitamos, porque en la mayoría de linfomas se presentan con hinchazón de los nódulos linfáticos,
es mirar al nódulo linfático en microscopio. Entonces, lo que hacemos es lo que se conoce como una biopsia del nódulo linfático. Preferimos los médicos una biopsia que se conoce como una biopsia excisional, o sea, que hagan un corte y saquen el nódulo linfático. Sin embargo, ahora en estos días, por el avance de la tecnología, a veces poner una aguja gruesa para sacar una buena cantidad de nódulo linfático sirve y puede ayudar al diagnóstico inicial sin hacer una cirugía, pero la mayoría de nosotros preferimos una cirugía para poder sacar todo el nódulo. Después de que sacamos parte del nódulo, lo que hacemos es mirarlo al microscopio. Hacemos una tinción para ver qué tipo de células hay, como las que le enseñé, por ejemplo, en Hodgkin, donde se ven las células de Hodgkin. Hacemos luego tinciones especiales de inmunohistoquímica. Yo quiero que esto quede claro. A veces uno se pregunta, ¿no? Pero ¿por qué demora mucho mi biopsia? ¿Por qué se demora una semana, 2 semanas? A veces no se demora porque el patólogo tiene que ver a la biopsia. Es porque después de hacer estas tinciones no saben qué cosa es lo que es, especialmente en linfomas de tipo T. Y lo que hacemos es más tinciones. Seguimos pintando más las células con otros marcadores y muchas veces tenemos que hacer lo que se conoce como secuenciamiento. O sea, mirar al ADN y al ARN, a nuestro genoma humano, para ver qué tipo de enfermedad es. Y todo esto, ustedes imaginarán, no se puede hacer en un día, menos en 2. Por eso es que a veces el diagnóstico demora 2 o 3 semanas en hacerse. Especialmente porque a veces ni siquiera los patólogos, cuando ellos se reúnen a discutir, dicen, tenemos el diagnóstico. Y después cuando me llega a mí la biopsia, yo digo, están seguros porque no parece lo que yo estoy viendo. Entonces, diagnóstico de linfoma puede ser muy complicado y por eso es que vamos a discutir cómo es que yo les sugiero que hacer el diagnóstico. Ciertos linfomas son muy difíciles de diagnosticar. Por ejemplo, los linfomas de la piel demoran mucho en diagnosticar. No estaría sorprendido que aquí en la audiencia haya gente con linfoma cutáneo o linfoma de la piel, se conoce. Esos demoran bastante. Hay estudios, por ejemplo, en Dinamarca, donde el promedio de diagnóstico de estos pacientes son 2.3 años. ¿Por qué? Porque estos pacientes tienen historia como de alergias en la piel y no es hasta cuando pasan 2 o 3 años que recién se dan cuenta que el diagnóstico fue un linfoma de la piel. En el mundo, por ejemplo, si miramos a todos los estudios en el mundo, el tiempo promedio de diagnóstico es alrededor de 3 años. Los linfomas T son difíciles de diagnosticar, especialmente ¿por qué? Porque cuando hubieron estudios en los cuales sentaron a varios patólogos y dijeron, revisa esta patología de linfomas T. Lo que ellos encontraron que 36% de los patólogos tuvieron que cambiar el diagnóstico porque no estaban de acuerdo con lo que le habían dado de diagnóstico en la comunidad. Por eso, mi sugerencia para ustedes es cuando ustedes son diagnosticados con linfoma, esto tiene que ser revisado por un patólogo experto, alguien que solamente se dedica a ver linfomas. La patología siempre debe ser revisada, especialmente en un centro académico. Por ejemplo, en MD Anderson, muchas de las consultas que yo tengo son para revisar y tener una segunda opinión, porque a veces te dicen que es un linfoma que te dicen solamente tienen meses de vida. Y si te dicen algo así, mejor es buscar una segunda opinión para estar seguro que el diagnóstico que te dan. Muchas veces yo le dije, he tenido que decirle al paciente, eso no es así. Yo tengo un diagnóstico diferente porque mis patólogos que tienen más experiencia en esto me dicen que es algo distinto. Entonces, es importante tener siempre un patólogo experto revisando nuestras muestras de linfoma. Hay otras organizaciones que lo hacen también, como el Instituto Nacional del Cáncer, que en inglés sería el NIH. Esos son lugares donde uno puede buscar una segunda opinión. Entonces, después de hacer el examen físico y tener la biopsia, lo siguiente que sigue es imágenes. Que ustedes deben haber visto, el médico les pide lo que se conoce como un CT scan o una tomografía. ¿Qué es lo que hace la tomografía? Evalúa la anatomía, o sea, ayuda a ver, por ejemplo, el hígado, los riñones, el tracto gastrointestinal o el vaso o el páncreas. Pero lo que hacemos en linfoma muchas veces es combinar esta tomografía con algo que se conoce como un PET scan o una tomografía a positrones. Lo que usted va a escuchar con su médico es PET scan. ¿Qué es lo que hace eso? Combina la anatomía con lo que se conoce como la avidez del linfoma. O sea, qué tanto alumbra, qué tanto brilla el linfoma. Aquí, por ejemplo, pueden ver que hay un tumor en el lado de acá del paciente, pero tú no sabes si es cancerígeno o no. Y cuando haces el PET scan ves cómo brilla. A comparación de otras áreas de la cabeza, esto brilla.
Y eso es lo que nos ayuda a ver qué área es donde más se compromete el cáncer y también a veces qué área tenemos que biopsiar. Porque a veces hacemos una biopsia en un lugar donde no vemos el PET scan y sale negativo para el linfoma, pero después cuando hacemos el PET scan, vemos que la biopsia donde la hicimos no fue el lugar correcto. Entonces, por eso el PET scan es muy útil en estos casos. ¿Qué otras pruebas diagnósticas a veces hacemos? Necesitamos muestras de sangre. Específicamente midamos a marcadores como el LDH, la beta-2 microglobulina, dentro de otras, que no es el motivo del tópico, pero ustedes van a ver que muchos de los pacientes con linfoma requieren bastante muestras de sangre. Biopsia de médula ósea, a veces la necesitamos, a veces no. Yo les cuento, por ejemplo, cuando yo la necesito, yo la necesito cuando son linfomas que están produciendo problemas en tus conteos, o sea, que tus glóbulos blancos estén bajos o los glóbulos los glóbulos rojos de la sangre estén bajos, ahí porque quiero ver qué pasa en la médula ósea. Otro casos en los que lo pido, por ejemplo, si el paciente tiene un estadio 1 de la enfermedad, o sea, solamente un solo lugar, si quiero estar seguro que solamente está aquí, le pido la médula ósea para estar seguro que no está en otro sitio. Entonces, no todos lo piden. Punción lumbar, ¿qué cosa es punción lumbar? Si tenemos a alguien aquí en la audiencia que ha tenido un embarazo, es lo que se conoce a veces como la epidural. Eso es muy similar. O sea, la punción lumbar es poner una aguja en la parte de atrás de la espalda para tomar líquido y estar seguro que el linfoma no ha ido al cerebro. A veces pedimos resonancia magnética del cerebro, lo que se conoce como MRI. ¿Para qué pedimos MRI? Para ver si es que el linfoma está en el cerebro. ¿Y en quiénes los pedimos? En aquellos que tienen síntomas, dolores de cabeza frecuentes, náuseas, vómitos, o que de pronto algunos se refieren hasta que ya no ven, que tienen problemas con la visión. Entonces, acá viene la parte importante de esta plática. ¿Qué preguntas ustedes pueden realizar sobre el diagnóstico a sus médicos? Primero, lo que hemos conversado, ¿no? ¿Qué tan seguro está de que yo tengo un linfoma? ¿Qué es lo que vamos a hacer en esos casos? Podemos pedir una segunda opinión. Lo segundo, ¿qué tipo de linfoma es el que tengo? ¿Es un linfoma Hodgkin? ¿Es no Hodgkin? Y si es no Hodgkin, ¿es tipo B o T? Porque como les mencioné, el pronóstico es diferente y vamos a hablar un poco sobre eso. Si su doctor no sabe el tipo de linfoma, eso es una alerta y para eso hay que preguntar para una segunda opinión. Si su doctor sabe el diagnóstico, pero no fue hecho en un centro académico, se podría considerar una segunda opinión. Ha sido evaluado para infecciones. Es importante saber que muchos de estos linfomas a veces son causados por virus, como el VIH, hepatitis B, hepatitis C, un virus que es frecuente en Latinoamérica y el Caribe llamado HTLV1. Entonces es importante pedir también esos resultados. Por ejemplo, yo personalmente, mis pacientes que tienen linfomas de tipo T y que viven en los países del Caribe, en América del Sur o vienen de África o de Japón, yo les pido HTLV1 porque eso es muy frecuente en este tipo de tumores o linfomas de tipo T. En los linfomas de la zona marginal es bien asociado a infecciones y por eso es que a veces hay que pedir paneles de infecciones. VIH, por ejemplo, es asociado a linfomas de Burkitt o linfoma del sistema nervioso y por eso en estos linfomas es muy, muy, muy importante pedir una prueba de VIH. Después de haber hablado del diagnóstico, vamos a hablar un poco sobre el pronóstico. ¿Qué factores en sí están influenciando el pronóstico de los pacientes con linfoma? Y vamos a verlo ahora mismo de cuáles son los factores. Primero es el tipo de linfoma. Si se acuerdan, la primera parte de mi plática le dije que había linfomas de tipo B y de tipo T. Y entre los dos tipos de linfoma, los linfomas de tipo B tienen el mejor pronóstico a comparación a los linfomas de tipo T. ¿Por qué? Porque el linfoma de tipo T tiende a ser refractarios a la quimioterapia. ¿Qué significa refractario? Resistente. Tú le das quimioterapia, al principio responden y luego paran de responder. Y el linfoma continúa progresando. ¿Eso es por qué? Porque los linfomas T en su biología son más inteligentes que los linfomas B. ¿Por qué? Porque biológicamente Dios, o como sea que nos hayan hecho, ha hecho que estas células sean muy, muy resistentes al tratamiento. Por eso es importante que cuando alguien tiene un linfoma T, sea idealmente tratado en un centro académico también, que hace estudios de investigación de este tipo de linfoma. El estadio de la enfermedad influencia en el pronóstico. El estadio se refiere si es estadio 1, 2, 3 o 4, y vamos a hablar un poco sobre eso. Usamos a veces algunos métodos dependiendo del estadio, uno que conocemos como Sistema Internacional de Pronóstico, que nos hacen varias preguntas para más o menos entender cuánto tiempo un paciente con linfoma puede vivir.
Eso es muy relativo también ahora con la nueva tecnología y nuevas terapias. Si bien lo usamos como pronóstico, no necesariamente predice en 100% cómo el paciente va a ir. Y por supuesto, importante la respuesta a la terapia inicial. Por ejemplo, nosotros sabemos que los pacientes que no responden a la primera línea tienen más riesgo de morir de linfoma, a diferencia de aquellos que sí responden bien a la primera línea. Entonces, en los linfomas T tienen peor pronóstico, hemos dicho eso. Ahora, hay un tipo de linfomas T que se conoce como linfomas mortales. Son linfomas que si te diagnostican, por más que sea lo que hagan, sea trasplante, sea dosis altas de quimioterapia, la sobrevida en menos de un año porque aún tenemos que seguir investigando y más que todo, como son linfomas raros, no tenemos la suficiente cantidad de pacientes como para estudiarlos mejor. Es como tratar de estudiar un dinosaurio. Bueno, los dinosaurios no existen, pero si tenemos un solo dinosaurio no van a poder estudiarlo como pasó con todos los dinosaurios que existieron antes. Entonces, los linfomas T son tan raros que tener muchos linfomas T juntos es muy complicado y a veces es muy difícil de entender la enfermedad. ¿Qué tipo de linfoma son estos que se conocen como mortales? Linfomas T hepatoesplénico, leucemia linfoma de células T del adulto, que es causado por un virus llamado HTLV1, ese es el área en el cual yo me dedico a estudiar. Linfoma T primario cutáneo de tipo gamma delta. Todo lo que ustedes escuchen que es gamma delta siempre es muy agresivo. Leucemia agresiva de células NK, linfoma T asociado a enteropatía y linfoma T intestinal monomórfico epilepotrópico. No tienen que aprenderse sus nombres, pero les menciono aquí porque puede que ustedes escuchen esto en algún momento en su familiar o en algún paciente, si es que un paciente está aquí. Estos linfomas, ¿por qué es importante reconocerlos? Porque necesitan ser excluidos. Y aquí es donde un patólogo experto viene a jugar un papel importante. Porque si alguien te dice tienes un linfoma mortal, tú tienes que estar 100% seguro que el patólogo que te lo dice es experto, que sabe exactamente lo que te está diciendo. ¿Cómo se hacemos el estadiaje del linfoma? O sea, si es estadio 1, 2, 3 o 4. Entonces, para eso les he dibujado acá un hombre que tiene los nódulos linfáticos en verde. Lo que hacemos es dividimos el cuerpo en dos partes, la parte del pecho y la parte del abdomen. ¿Qué cosa es lo que lo divide? Este músculo que nosotros tenemos para respirar que se llama el diafragma. Cuando nos da hipo, por ejemplo, es porque el diafragma se relaja y eso es lo que nos da hipo. Entonces, el diafragma divide estas dos partes, el pecho y el abdomen. Entonces, cuando nosotros tenemos estadio 1, significa que solo un nódulo linfático está comprometido. Cuando tenemos estadio 2, es porque dos nódulos linfáticos o diferentes grupos están comprometidos, pero en un solo lado del diafragma, o sea, o en el pecho o en la barriga. Estas lucecitas que tengo acá pueden haber estado también en la barriga, pero no pueden estar en dos lados, porque si tú lo tienes en el pecho y en la barriga, se llama entonces estadio 3. ¿Ok? ¿Cuándo llamamos estadio 4? Cuando compromete órganos, como por ejemplo el hígado o como por ejemplo la médula ósea. Ahí lo llamamos estadio 4. Y el paciente no tiene síntomas y solamente tiene los tumores, se llama estadio 1A o 2A o 3A o estadio 4A. Y cuando tiene síntomas B, o sea, lo que dijimos, fiebre, pérdida de peso o sudoración excesiva, entonces se llama estadio 1B, 2B, 3B o 4B. Y así es como hacemos el estadiaje del linfoma. Entonces, habíamos hablado de factores pronósticos. ¿Qué es lo importante que ustedes pueden preguntar, por ejemplo, a su médico o a su oncólogo sobre el pronóstico de su linfoma en su primera cita? Lo primero es, ¿qué estadio es mi linfoma? ¿Estoy estadio 1? ¿Estoy estadio 2, 3 o 4? ¿Algún órgano se encuentra afectado con mi linfoma? ¿Cómo van los pacientes que tienen el mismo linfoma que yo tengo? Y a eso me refiero es cuál es el pronóstico, cómo van ellos. ¿Ellos responden bien o no responden bien a la terapia? Si tengo un linfoma gamma delta, o ustedes pueden preguntar, ¿no? ¿Mi linfoma es gamma delta? ¿O algún tipo de linfoma agresivo que requiera terapia muy urgente? Como por ejemplo los linfomas mortales que les comenté. Y esas son preguntas que uno puede hacer a su médico para más o menos tener una idea de qué está pasando con su linfoma. Por último, vamos a hablar sobre el tratamiento de los linfomas, muy en general. Existen diferentes opciones de tratamiento. Nosotros tenemos quimioterapias, tenemos inmunoterapias,
tenemos lo que se conoce como terapias dirigidas. Terapias dirigidas nos referimos a terapias que, a diferencia de la quimioterapia que tú la recibes por la vena y mata todas las células, incluyendo buenas o malas, las terapias dirigidas usualmente van solo a matar el linfoma. Por eso se conoce como terapias dirigidas o terapias de células dianas. Las células dianas como que específicamente una parte del linfocito que está afectado. Radioterapia a veces lo usamos y cirugía, digamos que a veces cuando existen ciertos linfomas como linfoma Hodgkin, que si es estadio 1 en un solo lugar, a veces la cirugía es suficiente, lo sacamos y eso es todo. Pero en general, no piensen que en cirugía es algo que normalmente hacemos en linfoma, porque acuérdense, linfoma es un cáncer de la sangre y no podemos sacar toda la sangre para curar el linfoma. Por eso cirugía usualmente no es utilizada. Y a veces si se utiliza es para aliviar el dolor o como les digo, si es que está muy localizado y se puede sacar. La primera línea de tratamiento que ustedes van a escuchar para la mayoría de linfomas es un régimen que se conoce como CHOP. CHOP es combinación de medicaciones de ciclofosfamida, hidroxirubicina o doxorubicina. En inglés algunos lo conocen como el diablo rojo porque es color rojo, pero no es tan diablo que digamos, más bien este es uno de los medicamentos más importantes para el manejo del linfoma. El O de oncovin o vincristina y la P de prednisona, que es un esteroide. Los linfomas de tipo B a veces lo que hacen es le agregan el R de rituximab, que es un anticuerpo que ataca el linfocito B. Un anticuerpo significa que es algo, como le dije, una proteína que es producida para matar ciertas cosas. Entonces, el rituximab es un anticuerpo para matar el linfocito B y por eso ustedes pueden escuchar que su médico dice R-CHOP o R-CHOP. Es porque el rituximab está incluido ahí. En linfocito T, por ejemplo, a veces agregan el BB, que significa brentuximab vedotin, que es algo que es una terapia de targets, o sea, que utiliza específicamente algo para matar, que es este marcador que se conoce como CD30. Es un inhibidor del CD30, parecido al rituximab, que es un inhibidor de otra proteína que se llama CD20. Los linfocitos agresivos, a veces en linfomas agresivos, se le agrega una E de etopósito. Y ustedes van a ver que algunos dan una quimioterapia que se conoce como IPOC o IPOCH. Y es porque agregan el etopósito al CHOP. Entonces, ¿qué es lo que hace la quimioterapia? Bueno, la quimioterapia hace algo muy sencillo. Inhibe el ciclo celular de la célula cancerígena. Entonces, diferentes medicamentos como el metotrexate, el etopósido, la vincristina o la ciclofosfamida y doxorubicina interfieren en ciertas partes del ciclo celular, sea cuando la célula se está dividiendo o sea cuando la célula está cambiando. Y lo que hace es, al inhibir al DNA de la célula ya no crece y la célula se muere. Así es como funciona la quimioterapia. El único problema, como les menciono, que es el más importante, diría yo, es que no es muy particular a solamente la célula de cáncer. Puede atacar células normales y por eso es que muchas personas pueden experimentar síntomas en la quimioterapia. Entonces, ¿cómo luce recibir quimioterapia? Yo pensé que esto es algo muy importante y eso es muy general porque muchas quimioterapias lucen muy diferente. Pero si tomamos como ejemplo, por ejemplo, el CHOP, que estábamos hablando ahorita. CHOP es usualmente dado cada 3 semanas. Y cuando tú empieces el tratamiento se conoce como ciclo número 1. Nosotros conocemos el tratamiento por ciclos. Entonces, en el ciclo número 1 te dan tu CHOP, luego en 3 semanas te vuelven a dar CHOP de nuevo, y eso se conoce como ciclo número 2. Luego de eso continúas usualmente por alrededor de 6 ciclos. Cada 3 semanas por 6 ciclos. ¿Qué más pasa cuando uno recibe quimioterapia? Usualmente en el medio y al final de la quimioterapia pedimos lo que se conoce como un PET scan. Si ustedes recordarán, al principio, cuando hablamos, nosotros utilizamos imágenes para ver cómo está el linfoma. Lo mismo utilizamos cuando el paciente está en terapia y lo mismo utilizamos al final de la terapia. Eso es para evaluar cómo la terapia está respondiendo o no. Entonces, ¿cuándo llamamos que un PET scan es bueno? Cuando usualmente tiene lo que se conoce una respuesta completa. O en inglés le llaman como CR, Complete Response. Entonces, la respuesta completa es cuando no se ve nada en el PET scan. La respuesta parcial es cuando se ve, pero no es mucho. La respuesta estable es cuando se ve
y se ve que no ha cambiado mucho el linfoma. Y a veces hay linfomas que son tan agresivos que realmente sabemos que el paciente puede que no se pueda curar, pero darle una quimioterapia mantiene o frena el linfoma, y a veces eso es muy bueno porque prolongamos la calidad de vida y la sobrevida del paciente sin afectar mucho la forma como ellos se sienten por la toxicidad del medicamento. Entonces, a veces tener un PET scan que diga respuesta estable no está mal. Lo que sí estaría mal es, por supuesto, es que haya progresión de la enfermedad en el PET scan, y el radiólogo lo dice, ¿no? La enfermedad está progresando, por lo tanto, necesitamos cambiar de terapia. Hemos hablado de las terapias dirigidas. Eso básicamente la terapia dirigida es porque afectan ciertas vías de sobrevivencia de la célula cancerígena, pero no afectan necesariamente el ciclo celular. Por ejemplo, hay muchas drogas que afectan esta vía que se llama de la tirosina quinasa del Bruton, o de una fosforilasa, o de una proteína llamada BCL2, o SZH2, o NF-kappa beta. Todos esos son vías que la célula B necesita, o en general los linfocitos necesitan para sobrevivir. Y cuando utilizamos medicamentos para inhibir esas vías, lo que vamos a producir es que la célula ya no muere porque el núcleo se ve afectado. Esa es otra forma de cómo nosotros estamos tratando de matar al cáncer, usando terapias dirigidas. Otro tipo de terapias se conocen como inmunoterapia. Por ejemplo, la inmunoterapia son anticuerpos. Como hemos dicho, los anticuerpos son proteínas que son producidas para pegarse a la célula y matarla. Uno de ellos, por ejemplo, anticuerpos es lo que conocemos como rituximab, que habíamos hablado, o como el brentuximab, que habíamos hablado, que tiene un anticuerpo con una quimioterapia unida a él. Entonces, ¿qué es lo que hace? El anticuerpo se une aquí a la célula, y ese anticuerpo llama a otras células que van a comer al cáncer, sea un linfocito o sea un macrófago. Son células que comen al cáncer, y eso hace que al final la célula cancerígena muera porque está siendo atacada por otras células. Existen otro tipo de anticuerpos que se llaman anticuerpos bioespecíficos. En inglés le llaman como biospecifics, que lo que hace es recolectar células para que maten al tumor. Entonces, este es el BiTE, o el bioespecífico, que lo que hace es unir al tumor con la célula T, y luego la célula T mata al tumor. Esos son otro tipo de anticuerpos un poco más complejos, y algunos de ellos están aprobados para el FDA, ninguna para el linfoma todavía, pero que están en investigación. Existen otras terapias, y esto me imagino muchos de ustedes pueden haberlo escuchado o leído, que son las células de CAR-T. ¿Qué cosa es una célula de CAR-T? Lo que nosotros hacemos es cogemos sangre del paciente, separamos de la sangre del paciente las células T, por eso se llama CAR-T cells, por células T. Luego estas células T las ponemos en una placa, y le ponemos adentro de eso un virus. El virus lo que hace es poner parte de un marcador que solamente la tiene el cáncer dentro de esa célula, para que esa célula se vuelva inteligente y pueda reconocer al cáncer. Luego de hacer eso, estas células que han sido hechas en base a ingeniería médica, se ponen en una botellita o en un vaso, y esas células lo que hacen es después son infundidas dentro de la vena del paciente, para que esas células que han sido hechas en base a ingeniería maten al cáncer. Ahora, la gran pregunta es, esto suena como una tecnología de ciencia ficción, de películas. Se hace ahora en pacientes con linfoma. La pregunta es, ¿cuánto demora esta terapia? Usualmente demora 4 semanas a 5 semanas a veces en construir esta tecnología. Por eso es que durante el periodo de espera, ustedes van a ver que muchos médicos dan quimioterapia o algo parecido para ponerle fremos a la enfermedad hasta que estas células sean hechas en base a ingeniería. Como les mencioné aquí, se extrae la sangre, se infectan las células y luego se ponen al paciente. Otro tipo de tratamientos, hemos hablado de la radioterapia, que es básicamente dar radiación. Yo siempre le digo a mis pacientes que radiación es como una cirugía, pero sin un cuchillo. O sea, lo que hace es quemar toda esa área del linfoma. Y usualmente a veces lo usamos para curar linfomas, cuando el linfoma es muy localizado solamente en un área, o a veces lo usamos solamente para controlar síntomas. A veces hay pacientes que tienen un tumor muy grande en la barriga, por ejemplo, en el abdomen, y tienen mucho dolor, y lo que hacemos es darle radiación para calmar el dolor, no necesariamente para curarlo. Por ejemplo, ¿podemos utilizar radioterapia mientras esperamos los CAR T cells? La respuesta es sí.
Estamos aprendiendo que radioterapia podría hasta mejorar la función de los CAR T cells. Por eso es que radiación es una herramienta muy importante en el manejo de pacientes con linfoma. Otra cosa que ustedes van a escuchar de sus médicos es el trasplante de médula ósea. ¿Qué es un trasplante de médula ósea? Bueno, lo primero que tienen que saber es que hay dos tipos de trasplante. El primer tipo de trasplante se conoce como trasplante autólogo. Se llama autólogo porque uno mismo dona su propia sangre, su propia célula. Se conocen células madre. ¿Qué es una célula madre? Es una célula que se puede transformar en cualquier tipo de célula de la sangre. Entonces, este paciente, por ejemplo, se puede tomar la célula madre o de la médula ósea o inclusive de acá, del brazo, de las venas. Y luego el paciente recibe dosis altas de quimioterapia para poder matar cualquier cosa que quede del linfoma y se le transfunde sus células madres para generar una nueva médula ósea. Esto se conoce como trasplante autólogo. Nuevamente, el objetivo del trasplante autólogo es dar dosis altas de quimioterapia para matar todo lo que quede del linfoma. Y luego hay algo que se conoce como trasplante alogeneico. Se llama trasplante alogeneico porque usa células de un donante, sean células de cordón umbilical o sea, células de un donante, usualmente un hermano, una hermana, papá, mamá o hijo. Se toman estas células madre y se transfunden al paciente. Entonces, ¿por qué usamos las células madre de otro agente? Porque estas células pueden generar una respuesta para matar al linfoma. O sea, utilizamos estas células del donante para matar al linfoma. También hay quimioterapia envuelta, pero principalmente para matar al linfoma. Entonces, en resumen, ¿qué hay, por ejemplo, que preguntar a un médico sobre el trasplante, si es que le ofrecen trasplante? La primera es, si su oncólogo le dice que necesita trasplante, usted puede preguntar, ¿cuándo debería colectar mi célula? Porque si es un trasplante autólogo, usted mismo va a donar sus células. ¿Cuándo va a pasar eso? Debería llamar a alguien de mi familia para saber si somos un match. ¿Qué cosa es un match? Que ustedes son idénticos. Porque si yo le pongo células de cualquier persona a tu cuerpo, la célula de la otra persona va a rechazar tu cuerpo y va a producir algo que se conoce como enfermedad del hospedero, o en inglés lo conocen como graft versus host disease. ¿Qué cosa es la enfermedad del hospedero? Es que tu cuerpo rechaza las células del donante y empieza a producir daño en tus órganos, sea en la piel, en el hígado, en la barriga, en cualquier parte. Una pregunta muy importante, ¿el centro donde se está atendiendo usted tiene experiencia en trasplante? ¿Cuántos trasplantes ustedes hacen por año? No, es como básicamente si ustedes tienen un Mercedes, no van a llevarlo a un Chevrolet para que le arreglen el Mercedes. O sea, tienen que tener experiencia en los carros. Es lo mismo, un centro de trasplante tiene que tener experiencia para poder hacer ese tipo de trasplante, que son muy complicados. Entonces, una parte también importante que tienen que saber es qué cosas son los estudios clínicos o estudios de investigación o algunos le llamamos estudios experimentales. Muchas de las terapias que yo le he hablado a ustedes fueron hechos en estudios clínicos, ensayos experimentales. ¿Por qué es importante? Porque esto es lo más importante para la investigación médica. No tendríamos lo que tenemos si no fuera por los estudios de investigación clínica. Los pacientes usualmente son participantes y los médicos son los investigadores. Todos los tratamientos actuales, como menciono, fueron alguna vez estudios clínicos de investigación. Existen diferentes fases del estudio y cuando ustedes le propongan, ustedes le van a decir si es un estudio de fase 1, de fase 2, de fase 3 o de fase 4. ¿Qué se hace en un estudio de fase 1? Se evalúa la toxicidad. O sea, lo primero que evaluamos es, el tratamiento nuevo que estamos inventando, ¿es muy tóxico? ¿Las personas lo van a tolerar o no? Porque si es muy tóxico, a pesar de que puede curar al paciente, no puede que salga al mercado, porque la toxicidad significa que a veces puede matar a la persona en vez de que el linfoma mate a la persona. Entonces, toxicidad se evalúa en el estudio de fase 1. Una vez que la toxicidad no es mucha y funciona, se evalúa lo que se conoce como en la fase 2 como la eficacia. ¿Qué tan efectivo es para matar el linfoma? Si es efectivo, se mueve a la fase 3, que es evaluar la eficacia con el tratamiento estándar. Esto es lo que se conoce como estudios randomizados. O sea, uno va para el brazo normal y el otro va para el brazo estándar. O sea, lo que normalmente se da, uno va para el estudio, para el tratamiento normal o que es estándar y el otro va para un tratamiento experimental. Y en base a eso compara si es que lo que tú estás proponiendo como nueva droga funciona mejor a lo que ya existe.
Y el estudio de fase 4 es cuando ya salió al mercado y empezamos a aprender un poco más en los que lo han recibido. ¿Qué cosa le pasa de toxicidad? De pronto no pasó nada en los primeros meses de tratamiento, pero si ese paciente sobrevivió, ¿qué le va a pasar en 3 años o en 5 años? Este paciente va a desarrollar otro cáncer, este paciente va a desarrollar otra enfermedad. Hay pacientes, por ejemplo, que después de quimioterapia para linfoma desarrollan leucemia. Entonces, es importante siempre hacer esos estudios en base al tiempo en cómo las drogas van saliendo. Entonces, ya para concluir, los nuevos tratamientos están mejorando la sobrevivencia y la calidad de vida de los pacientes con linfoma. Hemos repasado cómo se genera el linfoma, cómo es que nosotros o los pacientes desarrollan linfoma y qué tratamientos hay para eso. Mejores tratamientos con menos efectos secundarios se están desarrollando en estudios clínicos. Por eso es importante, si su médico le ofrece un ensayo clínico, considerarlo muy, porque muchos de los ensayos clínicos que tenemos es porque pensamos que es mejor que el tratamiento estándar que tenemos, o en algunos casos el paciente ha recibido muchas terapias y ya no hay más opciones. Y de pronto la única opción que tenemos es un ensayo clínico. Con eso, muchas gracias por su atención y estoy abierto a cualquier pregunta que puedan tener. Bueno, muchas gracias, doctor Malpica. En este momento vamos a comenzar la porción de preguntas y respuestas del programa. Si alguien en la audiencia quiere hacer una pregunta, por favor, envíe su pregunta en la caja que dice QA que ve en su pantalla. Y ya tenemos algunas preguntas, así que vamos a comenzar con la primera. Y la primera es, tengo MALT del colon. La quimio limpió bastante, pero queda residual. ¿Está bien watch and wait o mejor radioterapia? Esa es una muy buena pregunta. Vamos primero a empezar lo que es un linfoma del MALT. El linfoma del MALT se conoce como el linfoma asociado a la mucosa y pasa muchas veces en el estómago o en el colon, como en este caso. A veces pasa en el pulmón, a veces pasa en las glándulas de la saliva. Yo lo que diría es, estos linfomas usualmente crecen muy lento y muchas veces se encuentran de manera incidental. Por ejemplo, me interesaría saber cómo te lo encontraron a ti. De pronto fuiste para una colonoscopía normal o de rutina y te encontraron el linfoma. Lo que significa que muchas veces no da síntomas. Muchas veces se encontró por coincidencia. ¿Por qué a veces esperamos y no tratamos? Porque si recuerda lo que he enseñado ahorita, muchos de los tratamientos tienen toxicidad. Todo viene con un costo. Nada va a venir sin costo. Cuando a ti te consenten para un tratamiento, incluyendo radiación, te dicen, hey, puede que te produzca problemas. Cuando tenemos linfomas indolentes como MALT, muchas veces preferimos no tratarlo y mirarlo porque sabemos que crecen muy lento y usualmente no producen problemas. Y más bien, para evitar que mi paciente me odie en el futuro, no le doy tratamiento para que no tenga toxicidad. Por eso es que a veces mirar y observar, o lo que se conoce como watch and wait, es mejor en este tipo de linfomas. Yo diría que si es que lo que tu oncólogo ha ofrecido es mirar y observar si es que no te está produciendo problemas, es lo adecuado en este caso. Radiación tiene complicaciones, no muchas, pero si no se necesita es mejor no darlo. Bueno, muchas gracias. Y la siguiente pregunta es, tengo linfoma de células B grandes recaído. Me están recomendando el CAR-T. ¿Es verdad que necesito estar cerca del hospital por varias semanas después? La respuesta es sí, es cierto. Si recuerdan el gráfico que les enseñé anteriormente, los CAR-T requieren un trabajo muy especial. Demora mucho tiempo de construir. Pero el CAR-T se ha vuelto como una buena alternativa, por ejemplo, para pacientes que el linfoma no responde bien y que por otro lado pudieron haber recibido trasplante. El grado de compromiso de tu sistema inmune cuando te dan CAR-T es muy similar a lo que pasa con el trasplante. O sea, vas a llegar a un grado de inmunosupresión, que es lo que conocemos cuando la defensa baja mucho, que puede ser tan profundo que cualquier organismo en el ambiente te puede producir una infección. Entonces, ¿por qué recomendamos que por lo menos estén un mes cerca del hospital? Porque si tú tienes una fiebre, si vas a una emergencia cerca de tu casa, no van a tener ni idea qué cosa hacer. Porque ellos no ven CAR T-cells. Ellos no saben esa tecnología. No saben qué consecuencias hay. Y el CAR T-cell tiene unos efectos adversos muy particulares. Tiene principalmente dos. Uno que se llama como CRS, o síndrome de liberación de citoquinas, o en inglés se llama Cytokine Release Syndrome, o CRS. Ese CRS es
si es muy severo, puede producir hasta convulsiones, puede producir fiebres muy altas. Y a veces no hay forma de distinguir si la fiebre es por una infección o la fiebre puede ser por CAR T-cell. Pero nosotros en los hospitales de cáncer sabemos cómo distinguir eso, porque el tratamiento es muy diferente. Segundo, es algo que se conoce como neurotoxicidad. Los pacientes, si el CAR T-cell produce mucha inflamación, especialmente si van al cerebro, puede producir no solamente convulsiones, pero confusión. Y puede ser que el paciente no responda o no pueda siquiera hablar. Esa neurotoxicidad, ningún centro, ninguna emergencia va a saber cómo manejarlo, pero sí el centro de cáncer. Por esa razón, y más que todo, otra cosa importante es que estos efectos que estoy hablando pueden pasar en la primera semana como pueden pasar después de un mes. Inclusive con las nuevas terapias de CAR T-cells, no para linfoma, pero por ejemplo para mieloma, vemos estos efectos adversos pasando hasta 3 meses después del tratamiento. Entonces, necesitamos siempre que el paciente, al menos durante el primer mes, viva cerca del hospital porque tú no sabes qué efecto adverso vas a tener. Y sabemos que si pasa el efecto adverso, si bien te curamos del linfoma y tienes el efecto adverso te puede producir mucho daño también. Por eso es importante permanecer cerca al área después de un tratamiento como CAR-T. Lo mismo aplica para trasplante, por cierto. Trasplante de médula ósea es lo mismo. Tienes trasplante, tienes que vivir cerca y tienes que tener un cuidador, lo mismo que para CAR T-cells. No damos CAR T-cells si el paciente no tiene un cuidador, un caregiver. Lo mismo que trasplante. Usualmente, no porque no queremos, es porque requiere que el paciente esté cerca y que alguien lo asista si algo sucede. Entonces, esas son cosas muy importantes en el manejo de pacientes con linfoma que tienen CAR-T o que tienen trasplante. Bueno, muchas gracias por esta respuesta. Y la siguiente pregunta es, mi esposo tiene linfoma folicular. ¿Hay terapias orales que podrá recibir? No ha tenido ningún tratamiento todavía. Muy buena pregunta porque es importante, por ejemplo, ir de vuelta a la primera pregunta. El mal linfoma y el linfoma folicular son linfomas que tienen un comportamiento también que se conoce como indolente o que crecen muy lento. El hecho que no haya recibido tratamiento me hace pensar que de pronto una de las opciones que se le ofrecieron fue observar. La respuesta es que la forma como el linfoma folicular ha evolucionado es que hay terapias tanto endovenosas como terapias orales. Todo depende realmente de cómo el paciente se siente cómodo en los efectos adversos. Por ejemplo, las terapias orales requieren, muchas de ellas, que el riñón funcione bien. Si el riñón funciona bien, se puede ofrecer terapia oral. A veces el riñón no funciona bien, especialmente si esto pasa en pacientes mayores o en pacientes que tienen diabetes o presión alta. Entonces, yo creo que si bien la respuesta que te doy es que sí puede recibir terapia oral, mucho depende en cómo el paciente se presenta. Porque puede ser que no califique, no porque no querramos, es porque ciertas cosas en los efectos adversos no puede producir más complicaciones que beneficios, pongámoslo de esa manera. Por eso es importante discutir con tu oncólogo, pero para hacerlo simple, si hay terapias orales, sin embargo, depende del caso, del tipo de linfoma y de las funciones del órgano, cómo funcionan sus órganos en ese momento. Bueno, y la próxima pregunta es, ¿qué tratamientos se pueden usar para el linfoma en la piel? Los linfomas de la piel son muy variados. Yo diría que lamentablemente esa pregunta es compleja solamente así como está, porque los linfomas de la piel también pueden ser de tipo B o de tipo T. Si son linfomas de tipo B tienen un tratamiento y si son linfomas de tipo T tienen un tratamiento distinto. Si el linfoma es muy localizado, solo se puede dar radiación, a veces cirugía. Si el linfoma en la piel es muy avanzado, que es la mayoría, hay muchas opciones, desde radiación, terapia con luz ultravioleta, cremas, terapia endovenosa. Y lo otro es que la clasificación que yo le di para linfomas, que les puse ahí en la diapositiva, no aplica para linfoma de la piel. Los linfomas de la piel tienen un estadiaje muy diferente, porque a veces no hay nódulos linfáticos, todo está en la piel. Sin embargo, los linfomas de la piel sí tienen usualmente células en la sangre. Eso se conoce como síndrome de Cesari. Y eso es muy complejo y muy diferente. Lo que yo le recomendaría es consulte con nosotros, vemos su caso en particular y en base a eso hacemos una recomendación. Es un linfoma un poco más distinto, más complejo,
y requiere definitivamente la asistencia de un médico especializado. Por ejemplo, mi área de experticia es linfomas T o linfomas de la piel también. Y por eso es que me siento cómodo diciéndoles que esa es la forma de cómo se ven este tipo de linfomas. Gracias. La siguiente pregunta es, no entiendo la diferencia entre CLL y el SLL. ¿Se tratan lo mismo? Ok, so, esa es una buena pregunta en el sentido de que a veces los dos los agrupan juntos porque uno puede venir al otro. Los CLL, que es Chronic Lymphocytic Lymphoma, es básicamente, o SLL, que es Small Lymphocytic Lymphoma, que es las células pequeñitas, es un tipo de linfoma indolente. O sea, es un linfoma que también se diagnostica usualmente porque los linfocitos están altos en la sangre, pero tienen un comportamiento de crecimiento muy lento. Y la diferencia realmente está en el número de linfocitos y en si uno tiene tumores o no. Pero usualmente el tratamiento es muy similar. Yo diría que si bien patológicamente, o sea, el microscopio y la parte clínica son diferentes, el tratamiento a veces es muy parecido. Así que para nosotros nos sirve saber el diagnóstico, pero al final cuando nos reunimos con el paciente, simplemente le decimos el tratamiento es así, porque los dos caen en lo mismo, sino que uno se presenta con un poquito más de células, otro se presenta con más células. Entonces, técnicamente, si bien son diferentes biológicamente, en la vida real los tratamos igual. Así que no hay mucha diferencia. Ustedes van a ver que con su médico no le va a cambiar mucho el tratamiento porque tienes uno o el otro. Bueno, y alguien pregunta, ¿la pérdida de peso es solo para todo tipo de linfoma? No, esa es una buena pregunta. No solamente se ve en linfoma, se ve también en otros cánceres. Por ejemplo, en cáncer de estómago, uno tiene lo que se conoce como llenura precoz. O sea, la pérdida de peso en el caso del linfoma es un síntoma que nosotros buscamos, pero no, y puede ocurrir en cualquier tipo de linfoma, por cierto, pero que no es patognomónico, o sea, que no necesariamente solo se ve en linfoma, se puede ver en cualquier tipo de linfoma, pero también en otros cánceres que no son linfoma. Y alguien pregunta, ¿es necesario recibir una segunda opinión cuando le han diagnosticado el linfoma de células T? La respuesta es sí, y sí a todo lo que preguntan, porque si vamos unos años atrás, en el 2008, cuando se empezó a aprender más de linfomas T, estamos hablando de unos 14 años atrás, solamente habían 12 tipos de linfomas T. En la actualidad hay casi 30 tipos de linfomas T. No porque hay más linfomas T, es porque hemos aprendido a clasificarlos mejor. Y siendo un grupo tan raro de enfermedades, acuérdense que lo raro siempre es difícil de diagnosticar. Es como si ustedes quisieran hacer una nueva receta en la cocina que no están familiarizados, le va a salir o feo o más o menos, pero usualmente no nos sale bien la primera vez. Lo mismo pasa con linfomas T. Tienes que ser un chef profesional para que estés seguro que te va a salir bien, porque solamente la práctica te ayuda con eso. Entonces, linfomas T son tan raros que siempre pedimos a los pacientes que tengan una segunda opinión. A veces yo mismo, yo trabajo en un centro de referencia internacional, entonces tenemos mucha particularidad, pero a veces hay hasta casos en los cuales tenemos que invitar a un otro patólogo a decirle, ¿alguna vez has visto esto? Porque es es muy complejo. Entonces, siempre mi respuesta para eso va a ser siempre, busquen una segunda opinión, especialmente porque si te dicen que es un linfoma T, las noticias no son muy buenas. Entonces, es bueno corroborar que lo que te dicen es correcto. Y a veces me ha pasado que he cambiado el diagnóstico de Nestor linfoma T a hacer algo diferente, como un linfoma de Hodgkin, que a veces se parece al linfoma T también. Gracias. Y alguien pregunta, tengo malt gástrico y bajos niveles de hierro. ¿Qué me recomienda? Esa es una buena pregunta por dos razones. La primera es, el mal gástrico es uno de los pocos que se asocia a una infección que se llama de Helicobacter pylori, que es una bacteria del estómago. Y ese Helicobacter pylori puede que sea el que está comiendo el hierro y por eso puede que tengas anemia. Porque la primera causa de anemia es sangrado y usualmente sangrado del estómago. Y la primera causa de úlceras en el estómago es Helicobacter pylori, la misma bacteria. Lo que yo recomiendo es ver a un gastroenterólogo
que haga una endoscopía y que esté seguro que no está sangrando. Si es que encuentran el Helicobacter pylori, darte tratamiento para el Helicobacter pylori y luego de eso repetir una endoscopía en 3 o 6 meses y ver si es que la bacteria se erradicó. Eso es lo más importante, porque si tomas hierro, pero la bacteria sigue ahí o está sangrando, el hierro no va a hacer nada. Por eso es importante en este tipo de linfomas tener un seguimiento muy cercano con tu oncólogo, pero también con el gastroenterólogo para estar seguro que no hay bacteria que está produciendo el mal del estómago. Gracias. Y tenemos una pregunta más y es ¿cómo se pagan los ensayos clínicos? ¿Cubre los gastos la aseguranza médica? Buena pregunta por 2 razones. Depende. En los ensayos clínicos a veces hay, las drogas experimentales sí, eso es pagado por la farmacéutica. Pero en realidad los seguros a veces les gustan los ensayos clínicos porque hay cosas que ellos no pagan, sea imágenes, sea por las drogas. Lo que el seguro sí va a cubrir es todo lo que es de rutina. Por ejemplo, si necesitas hospitalizarte, bueno, eso te lo va a pagar el seguro. Si necesitas tomar ciertos laboratorios, te lo va a pagar el seguro, al menos que sean laboratorios experimentales que lo va a pagar usualmente la farmacéutica, la que produce la droga. Pero en conclusión, la respuesta es sí. La mayoría de seguros, por no decir casi todos, no les importa lo del ensayo clínico, más bien muchos están a favor, porque el ensayo clínico usualmente es cubierto por las farmacéuticas en gran proporción. Así que sí, yo creo que nunca he tenido al menos un problema con seguro, pero es buena la pregunta en ese sentido, ¿no? Y también hay muchos ensayos clínicos que dan financiamiento para los pacientes, como por viajes, hoteles o lo que usted necesita. Es importante que cuando usted está en un ensayo clínico, pregunte al investigador si puede tener usted alguno de esos beneficios. Bueno, gracias una vez más por estar aquí con nosotros, especialmente a usted, doctor Malpica. Y en algunos días recibirán un correo electrónico con una forma de evaluación para este programa. Y le pido que por favor completen esta evaluación para ayudarnos a hacer programas más útiles para ustedes. Y si tienen alguna pregunta, por favor llamen nuestra línea de ayuda al 1-800-500-9976. Gracias otra vez y que todos tengan una buena noche. Adiós. Hasta luego.